amigas y amigos? Bienvenidos a otro episodio más de El Show de las Voces. Los saluda con mucho gusto Giovanni Carlos y este es ya el cuarto episodio de esta primera temporada. Estoy muy contento porque tengo la oportunidad, como se los había prometido, no solamente platicar de lo que es la política en Baja California Sur, también tocar en algún momento la política de todo el país, pero como yo les prometí, que el Show de las Voces estuviera integrado por voces de distintos escenarios, giros. En este caso, hoy voy a platicar con un ejemplo para todos los mexicanos, sobre todo quienes les gusta el atletismo. Está con nosotros nuestro amigo Juan Luis Barrios, con quien voy a platicar. Hay quienes dicen exatleta. Yo le voy a seguir llamando atleta porque desde que naces hasta que mueres te vas con ese gran orgullo de haber sido el representante de México, y nadie le va a quitar a ese señor el gusto de seguir siendo el atleta, porque ya me lo había comentado, pese a que no esté corriendo la mejor como en aquellas categorías, en aquellas competencias oficiales, sigue todavía corriendo en algunas otras competencias, pero además llevando su ejemplo que tuvo en las pistas con otros nuevos valores que seguramente muy pronto los vamos a ver también en la televisión, representándonos en Juegos Centroamericanos, en Olímpicos, en todas las posibilidades donde esté siempre un mexicano para levantar la mano y competir. Hoy con nosotros, Juan Luis Barrios. Muchísimas gracias, Juan Luis, por estar aquí con nosotros. Bienvenido. Muchísimas gracias. Para mí es un placer poder conversar contigo, hablar acerca de lo que han sido esos años de práctica deportiva y dar un respiro en una charla, un momento de pensar, de tener quizá esa tranquilidad de ver hacia atrás y poder platicar cómo me siento el día de hoy después de tantos kilómetros recorridos. De tantos kilómetros, ¿algún día has, por curiosidad, ahorita que tocas este tema, Juan Luis, anotado ahí cuánto kilometraje llevas ya profesionalmente? Sí tengo un cálculo. Mira, más o menos estamos hablando de por mes, ajá, 120, perdón, por semana 120 kilómetros promedio de los últimos 30 años. Ay, entonces, ahorita vamos a sacar la calculadora para ver ahí pueden multiplicarle más kilómetros que mi propio auto y las piernas siguen todavía moviéndose. Y es curioso porque cuando le bajas la carga es cuando peor te sientes. Necesitas mantener un ritmo de actividad física. Es algo que simplemente se ha ido sumando con el paso de los años, y a veces lo ves en kilómetros, a veces lo ves en viajes, lo ves en amistades, lo ves en anécdotas. Pasas por un punto y dices, por aquí ya había estado hace muchos años, o en esta pista ya había corrido, y empiezan a surgir esas anécdotas, y es donde te das cuenta que sí le has pegado al volumen de los kilómetros. Oye, según unos datos que me están pasando por aquí, son alrededor de 191,000 kilómetros los que pudieras haber acumulado en estos 30 años, ¿no? Es un número que es real, o sea, no estamos inventándolo. No, y a lo mejor nos falta porque los entrenamientos pues finalmente no están contados. Pero pues es que en los últimos 10, 12 años sí ya va un registro gracias a la tecnología que incluso las calorías y los pasos que das durante el día se registran. Exacto. Pero ¿por qué lo cierro en 120? Bueno, porque hubo años en donde el volumen era de 200 kilómetros, 190 a la semana, pero hubo años cuando estaban las categorías infantiles que era de 60, 70. Entonces el promedio debe estar ahí rondando los 120 kilómetros semanales. Han sido, te digo, 30 años. Y posiblemente vengan otros 30 años para enfrente, ¿no? Entonces, para que más o menos uno también entienda la capacidad de lo que es el corazón, las rodillas, el cuerpo humano, ¿no? Cómo te va ayudando, y si tú lo favoreces, pues todo lo que no te puede aguantar. Exacto. Oye, y tuvimos la oportunidad de platicar ayer, estuvimos platicando en una cabina de radio acerca de tus inicios. Hoy le quiero conceder más importancia, aunque toda la vida deportiva que nos has platicado es muy interesante. Hoy una particular importancia al libro que tienes, porque creo que con eso podemos empezar esta plática, Juan Luis, con relación a que justamente este kilometraje que tienes lo has pues apuntado, ¿no? Te has dado, así como llevas kilometrajes en pista. Yo creo que una de las carreras o los kilometrajes más profundos son cuando son, ahora sí que hacia el interior, tenerte que sentar a redactar este libro que es, ¿me repites el nombre? Es Sueño Olímpico. Sueño Olímpico, que me comentabas que es un compendio de tu vida deportiva prácticamente desde que inicias hasta 2008, ¿no? Así es. Es una historia un poco curiosa porque
Creo que a todos en 2020 se nos modificó la vida gracias a COVID-19. Posiblemente estábamos desayunando o te encontrabas pasando un buen fin de semana cuando llega la pandemia y empezabas a escuchar que había un cierre parcial en una ciudad y luego en otra y luego en otra y de repente llega a México y frena todo. Y industria, escuelas, empresas, gobierno. Y para los deportistas tampoco fue ajeno. Entonces empezaron a caer fechas de competencia y pues la primera semana transcurrió, la segunda semana y todos empezamos a lo mejor a buscar cómo seguir haciendo nuestra actividad, pero adaptada a una nueva realidad. Exacto. Y pues era difícil poder salir a correr, era difícil tener dónde poder llevar esas competencias. Y fue ahí donde se nos ocurrió, mi esposa me motivó mucho para decir, bueno, ¿por qué no escribes un libro para los niños? O sea, como que siempre la idea fue enfocarlo a los niños, ¿no? Que entendieran cómo fue el camino de elección cuando yo tenía esa edad y decidí hacer deporte. Pues me acerqué a una persona que él termina siendo el coautor del libro, Jorge Cuevas, y lo que yo hago es preguntarle, oye, Jorge, ¿cómo yo quiero hacer un libro? ¿Cómo se puede hacer? Y me acuerdo que sus consejos fueron básicos. Fue así como que ordena tus ideas. Hay que tener, pues, obviamente, pues, la estructura del libro y, pues, si quieres yo la reviso y te digo si va bien o mal. Pero eso no me decía mucho. Entonces, de repente le empecé a mandar audios. Él empezó a escuchar esas historias y me propuso ser el coautor. Entonces le dije, pues adelante, porque al final yo no sabría cómo poder darle esa estructura. Fue un trabajo de 2 años y quedó algo muy padre porque creo que lo cerramos muy bien en agosto del 2008. Hasta ahí termina la historia. ¿Y qué es lo que vas a poder encontrar en 250, 260 páginas? Pues es la decisión de un niño que opta por el deporte de alto rendimiento. Es la incomprensión social en donde no todos entienden cuál es el rol de un deportista de alto rendimiento. Posiblemente las mismas inseguridades del sistema deportivo, en donde dicen queremos atletas de alto rendimiento, pero no sabemos cómo poder llevar a competir a alguien ante los africanos, ante el bloque que marca la diferencia en Juegos Olímpicos. Entonces fue ese aprendizaje de entre los 10 años de edad hasta los 25, en donde lo que comienza como una idea, como una intención, se convierte en un estilo de vida y llego a los Juegos Olímpicos. Entonces yo cuando platicaba esas anécdotas, muchos se sorprendían porque decían, oye, pero ¿a poco fue cierto esto? Oye, ¿sí pasó de este modo? Entonces me di cuenta que también existía mucha falta de empatía y de conocimiento acerca de cómo puede ser el verdadero día a día de un atleta. Y esto lo vemos cada 4 años cuando llegan a las competencias los atletas mexicanos y decimos, pero ¿por qué no lo hizo mejor? ¿O por qué le faltó ese poquito para conseguir el siguiente nivel o la medalla? Eso. Y muchas veces parece fácil, ¿no? Desde el televisor el poder ver el resultado y no comprendemos qué es lo que está detrás. O sea, el origen, la familia, los temores, las seguridades y las inseguridades. Entonces, fue necesario hacerlo a través de un libro y se llama Sueño Olímpico porque no nada más era mi sueño, era el sueño de mis padres, el sueño del entrenador, el sueño de los amigos, el sueño de muchas otras generaciones que se quedaron en el ya merito y por eso es Sueño Olímpico. O sea, es el sueño puede ser el sueño de cualquier persona que tenía el sueño, pero faltó el atreverse a conseguirlo. ¿Puedes enseñarnos un poquito a la cámara tu libro? Porque ese libro, además me comentabas que está, por ejemplo, en lugares donde está las librerías Gandhi, ahí lo encuentran, sí. Pero también quienes estamos en un lugar donde no tenemos librerías Gandhi, nos comentabas que se puede encontrar en Amazon. En Amazon, está en Amazon. Ajá. Para poderlo tener por paquetería y también está en Kindle para una descarga digital. Okay. Y aquí pues se juntaron varias cosas, porque está la historia de cómo comencé a correr, pero también llega en un momento en el que pues esa empatía con muchas otras causas sociales que a través del deporte yo quiero pues llevar, ¿no? Entonces, algo que yo puse como condición cuando se firma el contrato con Grijalbo es que
cada libro, cada venta de un libro que se viera reflejada con un porcentaje para la donación de la Fundación Corazón de Niño. Entonces, tratar de hacer algo diferente. Y el coautor, él me dijo algo muy, muy cierto. Dice, nos estamos metiendo en algo que yo desconocía, el tema de elaborar un libro. Uh-huh. En un país, o sea, queremos que el libro se venda mucho. ¿Y por qué? Pues porque yo quiero ayudar a la Fundación Corazón de Niño. También quiero, obviamente, que se conozca el libro en muchos lados, que esta historia llegue. Pero estamos en un país donde la lectura no es prioridad. Estamos en un lugar donde el deporte no es prioridad y menos el deporte olímpico. Entonces, es difícil. Pero vamos para los primeros 10 meses de venta del libro y estamos superando cerca de los 6,000 ejemplares vendidos. Si conseguimos los 10,000, la reimpresión va a salir con el sello de bestseller. Okay. Y con pocos los libros o pocos los autores que en su primer título consiguen esa etiqueta de bestseller. Entonces queremos llegar a ese volumen de los 10,000. Y ahí posiblemente también me está saliendo el lado aspiracional como atleta, de decir, pues quiero romper una marca, quiero intentar ser el mejor libro posicionado en temas de atletismo, en lo que va de la historia. Y hay libros pues, como el de Germán Silva, hay libros como el de Raúl González, hay libros como el de propio Rodolfo Gómez. Uh-huh. Pero yo quiero meterme en el ranking de los que tienen un libro y que sea el más leído. Entonces, pues esa parte que vas abandonando como atleta profesional lo tienes que trasladar a otros ámbitos porque al final está en tu ADN el ser pues competitivo y creo que eso es lo que van a encontrar en esas páginas. No van a encontrar la secuencia de un entrenamiento de pista, no van a encontrar ritmos ni volúmenes de kilómetros. Van a conocer la parte humana. El ADN del atleta y de quienes me rodeaban. Entonces a veces pesa más el medio en el que te desarrollas uh-huh. que lo que pudiera estar de manera técnica. Platícame sobre la foto. ¿Por qué escogiste esa fotografía? ¿En qué momento se toma? ¿O es una fotografía de estudio? No, es una fotografía de un entrenamiento. Uh-huh. No representa la época del 2008. Uh-huh. Esta es una fotografía tomada en la pandemia, cuando el libro se estaba elaborando. Y es también un homenaje a las personas que me dieron la oportunidad de llegar a su comunidad. Muchos empezamos a salir del centro de la ciudad o del centro del país buscando entre esa situación de la pandemia un lugar menos complicado para pasar esos confinamientos. Y en esta fotografía está el sitio donde llegué, que fue un municipio llamado Mascota en Jalisco. Estuve entrenando ahí, la gente se portó de manera maravillosa y para mí colocarla en portada fue también el regresarles esa parte de amistad, de respaldo que dieron. Me parece que fue un acierto el poner esta uh-huh. portada, aunque repito, no es del año de los relatos, pero sí también tiene un significado, una carga energética muy fuerte. Sí, exacto. Sobre todo por eso, ¿no? La sí. carga que debe significar para ti energéticamente hablando, sí. la fotografía que ahí va a aparecer para que la vean también la gente que nos acompaña en podcast, porque hoy pues ya con la tecnología en Spotify pueden estar viendo perfectamente esta imagen. Y me llamó la atención porque algo tenía la fotografía que decidiste ponerla ahí, independientemente que no haya sido a lo mejor un centroamericano, un Juegos Olímpicos, pero algo tenía y me llamó la atención también porque por lo... estas como nubes, como humo, puede ser también como una representación cuando vas dejando atrás todo lo que era, no sé, ¿no? Un incendio, posiblemente, o sea, creo que el efecto fue muy, muy visual, el que le da la va saliendo de un algo, ¿no? La editorial, posiblemente sí, estás escapando de algo. Uh-huh. No sé si estoy en esta vida huyendo o regresando hacia algo. La uh-huh. verdad es que correr siempre me ha liberado y me ha liberado emocional y mentalmente. Entonces, físicamente también. Y para mí fue el encontrar algo que pudiera darle la personalidad al libro de tal forma que se llevara un poco de mí cada uno de los ejemplares. Yo me siento muy contento de lo que van a leer. Al principio estaba nervioso, tengo que confesarlo, uh-huh. porque no es lo mismo leer el manuscrito o no es lo mismo cuando yo estaba corrigiendo algunas cuestiones en las páginas
Y obviamente junto con el coautor, y que él decía, no, es que esto sí tiene que ir, y yo de repente, no, a mí no me gustaría que se supiera esta parte, porque a veces en las anécdotas o en el manuscrito se fueron cosas que ya cuando lo leías decía, híjole, o sea, no sé si va a estar tan padre que la gente conozca esa parte tan íntima de mi persona. ¿Qué no querías que saliera, que finalmente sí te animaste a poner así como una pista, ¿no? Para que también la gente lo compre. Lo que pasa es que, mira, el lenguaje que se ocupa es el lenguaje que yo hablaba en el 2008. Tenía 23, 24 años y vivía en la Ciudad de México. Algo muy natural. Algo muy natural y que no es el lenguaje que ocupo hoy en día y que no es el lenguaje que ocuparía de manera pública. Ajá. Entonces, hay cosas que hoy son cancelables, antes no lo eran. Funables, ¿no? Exactamente, sí. Entonces sí me daba un poco de temor, pero afortunadamente la gente salió porque también la editorial dijo, tiene que ir así. Pues es que era ser auténtico, ¿no? Exactamente, fue el primer argumento que dio la editorial. Y yo sí estaba preparado como para, pues, empezar a ver señalamientos. Uh-huh. Pero créeme que hemos recorrido por lo menos 20 estados de la República. Se ha vendido muy bien en el centro del país y en la comunidad atlética, y no he recibido una sola queja, al menos de lo que yo creía. Okay. Entonces, creo que esa parte pasó desapercibida, y si no fue así, no ofende. ¿Y qué te puedo decir? Pues creo que sí da a conocer mucho el arraigo que yo tengo por quien fue mi mentor, que el profesor Tadeusz Kemka. Me hubiera gustado que lo hubiera leído en vida él. No fue posible. Era lo que te iba a preguntar, perdón que te interrumpa. ¿Este libro se lo dedicaste a alguien en especial? Sí. Primeramente, no sé si tuvo a lo mejor todo ese sacrificio que fue no nada más correr en pistas o en asfaltos, pero correr hacia tu interior. ¿A quién le dedicaste este libro? Es que en los 2 años de elaboración pasaban muchas cosas. Yo creo que la gente, cuando ve al atleta, solamente asume proceso de entrenamiento, resultado, sí. Último resultado, eso es lo que vales, ¿no? Uh-huh. Si ganaste, vales más, si perdiste, vales menos. Pero en 2 años, cuando ya tienes 37, 38 años, yo me estaba acercando a los 40, ya mi fuerza y mi velocidad no era la misma, y empiezas a ver que tus mejores tardes de entrenamiento ya se fueron, ya no van a regresar. Entonces pasan muchas cosas, y hay atletas que no logran o no logramos avanzar en esa fase. Incluso rompimientos familiares, se quiebran estructuras sólidas de matrimonios o de hijos que pueden ya no conectar con la misma dinámica. Y más que los hombres estamos acostumbrados a mentalmente ser útiles, a estar siempre ocupados, ¿no? Exactamente. Entonces, aquí pues va dedicado obviamente a mis padres, a mis hermanos, a mi esposa, a mis hijos, pero principalmente a un tercer hijo que no pudo llegar a la vida. Entonces, sí fue algo que fue fuerte, uh-huh. Porque pues de repente de sentir que venía alguien más para formar parte de la familia, de estar preparándonos para una fecha de nacimiento, a simplemente se tiene que olvidar eso, dar vuelta a la página y que sabes que ya no va a estar ahí. Entonces, se pierde ese embarazo, un embarazo avanzado, uh-huh. Que pone en riesgo incluso la vida de mi esposa, y que también pone en riesgo la estabilidad familiar, porque pues cómo lo procesa ella, cómo lo proceso yo, cuáles fueron las causas. De repente pues tienes a 2 que ya tienes que ponerles atención, pero ese tercero que también merecía ese cariño y que tú estabas destinándole ya un espacio en tu mente, uh-huh. Y en tu corazón, pues de repente no va a llegar. Es algo difícil. Entonces, principalmente está dedicado en esas páginas para él, una historia que no va a poder leer, pero que también a mí me deja esa satisfacción de contarla abiertamente. ¿Por qué? Pues porque así me conocen mis hijos, así me conoció mi esposa y mis amigos, y saben que me gustan decir las cosas como las veo y como las siento. Y ahorita me vas a comentar que te hubiera gustado que este libro finalmente lo pudiera leer también Tadeusz Kemka, que te dejó, pues tú me platicabas que te dejó un legado, porque pues finalmente es una persona
que aunque ahorita me platicas cómo entraste al atletismo, pero ya adentro del atletismo, pues fue realmente quien te hacía ver en cada entrenamiento o en cada momento de crisis que realmente todo está en la mente, ¿no? Aunque a muchos nos choque, pero pues todo está en la mente, en la actitud con la que toman las cosas. Él me enseñó muchas cosas. Bueno, Tadeusz Kemka fue uno de los 3 polacos que llegan a México. Llegaron 4 a México antes del 68, pero fueron 3 los que permanecieron para preparar a más atletas. Su misión, y por lo que los trajeron de Polonia, fue preparar a los atletas a los Juegos Olímpicos del 68. Después de eso, sus convenios se renovaron y hubo quien se decidió quedar. Él fue uno de ellos. Y Tadeusz entrenó a muchos atletas mexicanos, si no es que a la gran mayoría de la época de oro, entre ellos Rodolfo Gómez, también obviamente a Dionisio Cerón, al propio Germán Silva, al Halcón García, que brillaron en Arturo Barrios, que fue récord del mundo en los 10,000 metros planos. Y yo lo agarro en una época ya en descenso, ya con mayor edad, con un cansancio por el ir y venir en el mundo del atletismo, pero él me da la oportunidad de trabajar bajo su tutela. Y al principio, y lo digo en el libro, yo no sabía entender qué era lo que él me quería decir, cómo quería enseñarme a correr. Me costó trabajo entender cuál era su manera de ver el atletismo. Yo venía de otros grupos y de repente pues con él empecé a trabajar no solamente más metodologías, sino eso que decías y que es muy cierto. O sea, de repente él dijo, tú vas a tener que ser tu propio psicólogo, tu propio médico, tu propio entrenador en cierto punto, porque nadie te va a conocer mejor que tú mismo. Y creo que al final del día eso es lo que es el deporte. Te lleva a autoconocerte de tal forma que sabes cómo actuar en una presión extrema, en un día relajado, saber el timing de cada factor. Y para mí fue eso. Entonces Tadeusz, él fue un sobreviviente del Holocausto. Lo pude comprobar con todos los viajes que hicimos a Polonia, y de repente tener una persona que te podía hablar y que te podía expresar con esas vivencias cómo fue que huyó de Varsovia hacia el campo y sobrevivió a la invasión tanto del lado alemán como de los rusos, pues te deja una lección de vida que muchas veces uno lo puede equiparar a un mal día aquí en nuestro México, y que ha habido días complicados, pero dices, bueno, pues creo que no puedo llegar a quejarme tanto de lo que pudiera sucederme, siendo ese su ejemplo, ¿no? Entonces, él fallece, y es algo que también no mucha gente sabe. Él fallece en mi casa, en Ciudad de México. Fue una relación muy fraternal. Fue muy íntima. Y quizá él me toleró mucho más a mí que yo a él, y me faltó paciencia todavía en la última etapa de su vida. Pero él enferma de cáncer. Viviendo en mi casa transcurren los últimos 2 años de vida de Tadeusz, y yo me doy cuenta de las últimas 24 horas de vida del profesor. Coincidimos. Yo ya no estaba directamente trabajando con él porque me había alejado de manera voluntaria. Yo ya lo veía muy agotado por el cáncer y yo ya no quería que él se preocupara por mí como atleta. Entonces me alejo, y precisamente la noche en la que él fallece, yo regreso de un viaje, y al pasar frente a la casa en la que él ocupaba, pues me doy cuenta de la luz que estaba encendida, y mi esposa me dice, oye, ¿quieres pasar a verlo? Y le dije, no, yo creo que mañana será mejor momento. A la mañana siguiente no quiero saludarlo porque yo estaba por salir a correr el maratón de Tokio, y sabía que él me iba a dar ciertos comentarios desde la parte técnica que no necesariamente yo quería llevarme a la competencia. Y dije, no, yo creo que cuando regrese de Tokio lo veo. Salimos a desayunar, y cuando regreso ya nos damos cuenta que esa noche había fallecido, ¿no? Entonces no me pude despedir de él. Es uno de mis grandes arrepentimientos, y posiblemente de lo que más me da vueltas en la cabeza de repente, ¿no? El no haberte dado el tiempo, esos 5 minutos, esos 10 minutos de hablar con él, porque siempre uno piensa que más adelante vas a tener la oportunidad, y luego. Y desde ahí me di cuenta que muchas veces esa parte la olvidamos. Andamos tan deprisa que no te das esa oportunidad de escuchar al que está al lado de ti, a los que te acompañan.
y que uno nunca sabe por lo que están transcurriendo, pasando, o tú mismo te pones en una burbuja y no le dices a tu amigo o a tu compañero, me siento así, me está pasando esto, que es muy válido, pero nos enseñan a guardárnoslo como si eso fuera sinónimo de fortaleza. Entonces, ¿sientes que todavía no has soltado a lo mejor esa idea de qué te pudo haber dicho en esa ocasión? Porque finalmente pues tú no sabías que iba a ser la última ocasión que a lo mejor se pudieran ver, pero pues tú eres atleta, a lo mejor no sé si mi idea corresponde fielmente a lo que es el atletismo, pero pues no pasas por 1 kilómetro 2 veces, ¿no? Entonces la vida, como bien lo comentas, no te va a dar una segunda oportunidad. Yo creo que ese es un mensaje hoy que las redes sociales nos llevan a vivir tan rápido, de llevar un poco más de pausa. ¿Sientes que es, en tu cabeza te has quedado con ese momento de decir qué era a lo mejor lo que me quería decir para esa competencia? No necesariamente para la competencia, pero sí me quedo con lo que pudimos haber conversado esa última noche. Okay. Me hubiera encantado poder hablar con él. Si era de la competencia, me daba igual, pero si hubiera sido una de esas charlas donde hablábamos de la familia, de lo que estaba por venir, de sus dolores o de lo que yo podía hacer después de practicar el atletismo, hubiera sido aún mejor. No lo he superado, créeme que lo recuerdo mucho y me arrepiento de la soberbia que tuve de haber dicho después, y ese después ya no llegó. Entonces, ¿Qué fue lo que más te enseñó? Es decir, entiendo que gran parte de su conocimiento se aplicó en una parte técnica, pero por el tipo de relación tan íntima, tan fraternal, entiendo también que debieron existir otro tipo de pláticas, ¿no? ¿Qué platicaba Kemka contigo que hoy pues, esté plasmado en el libro o que lo quieras compartir con la gente que nos escucha? Hay una palabra en todo el libro que se repite poco, se repite muy pocas veces, pero creo que es la de mayor significado. Y Kemka me enseñó a mí a ser combativo. Okay. Esa fue lo que más me enseñó. Y no se trataba nada más de competir, sino la diferencia para mí entre ser competitivo y combativo es que el competitivo es el que quiere ganar y muchas veces tiene la posibilidad y la probabilidad de lograrlo. Y el combativo no le importa eso. Al combativo lo único que le importa es salir y dar el mejor esfuerzo posible, sin importar si estás frente al mejor del mundo contra 4 o 5 de los mejores. Si tus posibilidades son mínimas, el que va a combatir se va y lo va a dejar todo en la competencia. Digamos que esa es la escuela Kemka del atletismo para ti. Eso. Y que le estás transmitiendo eso a través de un sistema organizado y una estructura de muchos kilómetros. Entonces, lo que era la disciplina se trasladaba a ser combativo. Y eso es lo que Kemka me dejó. Me dejó también la enseñanza de que pues hasta el último día hay que lucharlo, ¿no? Porque a él lo encontramos prácticamente entre la cama y el sanitario. Lo que quiere decir es que caminó. En sus últimos minutos de vida caminó y estuvo de pie. Entonces, me muestra que a pesar de lo que estaba viviendo con el cáncer, no lo agarró acostado. Yo entiendo que este libro lo escribes, Juan Luis, como nos comentas ahorita, una parte para que la gente tenga una reflexión con relación a cómo vivir una vida, cómo vivir un proceso, un atleta como tú. Entiendo que son muchos los retos, a lo mejor falta de políticas en la administración pública para impulsar verdaderamente que el deporte olímpico sea igual de famoso, de llamativo que un partido de fútbol Chivas América, pero también entiendo que uno de tus compromisos es que nuevas generaciones pues no tengan que saltar esa barda que tú saltaste, ¿no? Lo que me gustaría saber es, en ese libro, ¿cómo te defines tú? Y me gustaría ir un poquito más a fondo. Si el día de mañana, cuando hayan pasado varias décadas más, alguien se encuentra con tu libro, ¿cómo te gustaría que la gente te definiera, ¿no? ¿Cuál el legado que te gustaría dejar, que se hable de Juan Luis Barrios? Como alguien comprometido. Yo adquirí de manera sin buscarlo ese compromiso con la playera de la selección mexicana. Y en cuanto me la puse, fue un derecho adquirido, el salir siempre con esa responsabilidad de correr lo mejor posible en los eventos oficiales. Y me preocupaba realmente que una vez que estaba seleccionado para algo, la responsabilidad era el entrenamiento y el resultado y buscar que fuera lo mejor posible. Entonces yo me voy con eso, ya no corro al mismo nivel, pero la disciplina y lo comprometido que fui,
creo que sí serían dos de las características que muchos pueden dar constancia de que fueron parte de mí durante muchos años. Creo que con eso me puedo ir y me voy tranquilo. O sea, lo que se hizo en el atletismo de mi parte lo hice a cabalidad. No me queda mucha más tela de dónde cortar, pero tampoco me arrepiento de que no le dediqué el tiempo a lo mejor a una prueba en específico, o me faltó un poquito más acá, o habrá muchos críticos o especialistas en atletismo que digan, Juan Luis se quedó corto en esta distancia o le faltó por aquí. Se hizo lo que se pudo. Y créanme, o sea, si yo supiera que en cada una de las competencias no di lo máximo, viviría con esa angustia. Pero al día de hoy yo me quedo muy tranquilo. Para esos críticos de TikTok, muchos de ellos, muchos de redes sociales, ¿cómo vive la vida un deportista de alto rendimiento? Porque a veces es fácil, ¿no? Mucha gente lo comentaba en el box, en el fútbol. Yo le hubiera pegado así. Yo recuerdo, estaba niño cuando Roberto Bayo voló el penal. Y recuerdo gente que aquí en México, pues, cuando me tocó vivir esa emoción del Mundial, gente que decía, qué pendejo la voló. Sí. Dices, güey, te estás enfrentando a miles de personas que en un Mundial en distintos idiomas te están mentando la madre, que psicológicamente tú puedes traer una ocupación en tu cabeza que no solamente va a ser el fútbol, sino la presión. Yo creo que en esos momentos te salen hasta los miedos de infancia, y toda tu vida se refleja en el caso a lo mejor de Roberto Bayo, que tengo yo muy grabado, en pegarle al balón, y lo que pase ahí va a definir tu vida finalmente, sí, ¿no? Tu futuro. En tu caso, ¿cómo es la vida de un atleta de alto rendimiento que no conocemos las personas comunes y corrientes, Juan Luis, para agarrar también un poco de empatía con relación a, como tú dices, ¿no? Vas a una competencia internacional, a lo mejor no llegó el resultado, pero detrás de ello hubo horas de entrenamiento, hubo días en los que no estuviste con la familia, hubo dietas. Platícanos sobre eso. Bueno, número uno, creo que aquí hay que separar un poco el tema de que el deportista de alto rendimiento y aquel que está como deporte federado hacia los Juegos Olímpicos, campeonatos del mundo, es una decisión personal y no formas parte muchas veces de una estructura de un club, de un contrato. O sea, aquí... Empresarial. Sí, la verdad es que le dedicas los mejores años de tu vida y no necesariamente estás obteniendo los dividendos que mereces por dejar ahí, y se te pueden venir los años ya después de la madurez y de repente te das cuenta que hay que pagar facturas aquí, pagar facturas allá. No es fácil la decisión de ser un atleta de tiempo completo, y aún así no tienes la certeza de que vas a conseguir el objetivo final. Quienes alcanzan una medalla olímpica creo que justifican por completo todos los sacrificios que se hicieron, porque ellos pueden ver su medalla en casa y dicen valió la pena y grabaron el nombre en la historia. Pero los que quedaron cuartos, quintos, sextos lugares, séptimo como fui yo, pues tenemos a lo mejor un bonito recuerdo y nada más. Y si no sabes capitalizar eso, pues nadie de los que desde la televisión o desde el sofá criticaron o estuvieron atentos o te mandaron las buenas vibras, tampoco te van a sacar de la deuda de la casa, de la hipoteca, del auto, de la tarjeta de crédito. Es muy difícil esa parte. Entonces uno tiene que separar la pasión de hacer el deporte con la necesidad o las necesidades básicas, y es ahí donde a veces el rendimiento no logra equipararse. Siempre va a haber gente que va a buscar como el señalamiento, ¿no? del por qué. Como atleta te puedo decir, yo entiendo cuando un futbolista puede fallar un penalti, y también puedo entender cuando alguien de más de 40 años sigue jugando a un extraordinario nivel. No es que sea una genética, no es que simplemente los factores se fueron acomodando para que alguien pueda estar en ese punto, ¿no? Entonces, el deporte es pasajero, el deporte te puede dar, el deporte de alto rendimiento, pero también tienes que saber tú equilibrar y no engancharte, porque si como persona te enganchas con aquellos que te están ahí comentando, para bien o para mal, sales perdiendo. Por ahí hace muchos años escuché un refrán, un dicho que decía que el caballo que acepta el halago es dominado. Entonces, si uno también se acepta lo bueno, pues se te sube el ego y pierdes el piso, ¿no? Y si también te enganchas con lo malo que te pueden decir, estarías perdiendo energía. Entonces, aquí es entender que tú lo estás haciendo por voluntad propia y por placer.
En este libro, ¿cuál fue el mito más grande que se había contado sobre ti, Juan Luis, y que lograste desmitificarlo? Sobre mí no, sobre el atletismo mexicano. Creo que el mito más grande era que ningún atleta latinoamericano podía estar en una final olímpica, y final olímpica es estar dentro de los 8 mejores de los Juegos. Que ahí los africanos creo que... Pues mira, imagínate que son 3 hits eliminatorios y van 3 etíopes, 3 ugandeses, 3 kenianos, allá van 9, ¿no? Y súmale los europeos, súmale los americanos, los canadienses, y de esos nada más pasaban 15 a la final. Y de los 15 quedar entre los 8. Entonces era como entre el mito y la realidad que arrastraba Latinoamérica desde el 68. Entonces me acuerdo que cuando llegué a Beijing, eso lo van a poder leer y con mayor detalle, nos llevaron a los estudios de ESPN y se estaba estrenando por ahí, pues recientemente José Ramón Fernández y David Faitelson estaba llegando a ESPN y nos invitaron al estudio y de repente pues en entrevista nos dicen, oye, ¿y a qué le tiras, no? Cuando vas a competir aquí en Beijing. Y pues mis compañeros dijeron, pues a superar la marca de este año, a lo que hice hace 4 años. ¿Y tú, Juan Luis? Y yo dije, yo quiero estar en la final. Y muy educadamente José Ramón me dijo, pues estás soñando mucho, ¿no? O sea, qué bueno que ya estás acá, pero estar en la final es palabras mayores. Y dije, pero no fue mi bronca. O sea, yo durante 40 años no estuve compitiendo. Yo nada más, esta es mi primera edición de juegos y yo quiero estar en la final. Pues ya cuando empecé a ver las estadísticas, creo que no se equivocaba José Ramón y tampoco David. Pero también faltaba que uno hiciera su chamba. Y fue ahí cuando pues consigo estar en el 7º puesto en Beijing. Y de repente fue el encontrarme con que una gran mayoría decía, tuvo suerte. Fue una llamarada de petate, ¿no? Y dices, o sea, ¿por qué descalificar así cuando fue un trabajo de años? Viene Londres, se repite un escenario similar en posición y pues no puede haber suerte 2 veces en una final olímpica. Claro, es disciplina. ¿no? Es disciplina, es constancia, es algo de talento, es mucha suerte si tú quieres, pero no puede ser que solamente sea el último factor el que te puso ahí. Entonces, ahí creo que se desmiente en el libro. Lo que sí queda claro es que en la historia de los Juegos Olímpicos modernos hasta el día de hoy, faltan pues unos meses para que llegue los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, hasta el momento solamente 2 atletas latinoamericanos y somos 2 mexicanos los que hemos estado en la final olímpica de los 5,000 metros planos. Yo espero que cambie en Los Ángeles y se ha visto así los movimientos en los últimos años con ese nivel. Guatemala, Uruguay, Paraguay, están teniendo muy buenos resultados. Argentina también ya por ahí. México se está rezagando un poco, pero creo que puede y debe de subir. Ahorita me platicas acerca del rezago, o me lo puedes decir junto con eso. ¿Qué tenemos los mexicanos que a lo mejor no, dicho con mucho respeto para todos quienes están en algún deporte o en algún sentido en una competencia, qué tenemos los mexicanos, Juan Luis, que finalmente sacamos fuerza donde a veces no las hay? Yo nunca he creído que sea suerte. Yo creo que los mexicanos tenemos algo. No sé si es que somos aferrados, si es que somos personas que definitivamente el orgullo es lo que más nos ha rescatado. Yo recuerdo una pelea hace poco que estaba viendo de Julio César Chávez, y no recuerdo el nombre de ese peleador, pero que Chávez iba perdiendo prácticamente los 11 rounds y faltando 15 segundos para que acabara, lo gana, ¿no? Entonces, eso que tú comentas, a lo mejor no tienes la medalla que tuvo el primero, segundo y tercer lugar, pero hoy tienes una medalla que se llama Sueño Olímpico, la cual va pulida por ti, ¿no? Finalmente tú la hiciste. ¿Qué consideras que tenemos los mexicanos? Y en esos momentos a lo mejor de competencia, en los que ya ni la técnica, ni la disciplina, ni la fuerza están ahí, simplemente la mentalidad de Juan Luis Barrios a la hora de estar en tantos kilómetros corriendo. Pues orgullo sí. O sea, eso creo que sí nos sobra, ¿no? Y a veces creo que lo que nos falta es el trabajar para que no tengamos que depender del orgullo de los últimos minutos de competencia
para sacar el talento. Si pudiéramos trabajar el talento de manera ordenada, las cosas se iban a alinear de manera diferente. Vocación de servicio, creo que también nos hace falta el entender el concepto y entregarnos a plenitud. Pero el mexicano tiene esa resistencia natural, esa resistencia muchas veces hasta de más a aguantar cosas que no nos gustan, aguantar cosas que no deberían de ser, aguantar cosas que tendríamos que cambiar. Y por eso aguantamos malas administraciones públicas. Aguantamos muchas cosas que no nos convienen. Ajá. Y ese es el aguante que tristemente no deberíamos de tener, pero el que nos ha sacado en momentos de condiciones físicas en el tema deportivo. Ajá. O sea, si ese aguante lo pudiéramos trasladar a coraje, a determinación, a mentalidad, a competencia, a lo que hablaba de ser combativos, pues otra cosa sería. Pero vemos cosas que no nos gustan, que no nos agradan, que no nos convienen y lo dejamos pasar. Y como que hacemos vista ajena, ¿no? Creo que si podemos empezar a entender que lo que le afecta a otra persona, aunque no me afecte a mí, tarde o temprano va a tener una repercusión, cambiaríamos mucho como sociedad. Te preguntaba ayer, ¿qué piensa Juan Luis Barrios cuando en esas competencias que tuviste en Tokio, por ejemplo, ya 1 kilómetro, dices tú, a lo mejor los primeros son de técnica, de resistencia, ya esto es el orgullo mexicano, aunque no pongo en duda tu preparación desde el kilómetro 0 hasta el último, pero ¿en qué momento llegas ya a aplicar la psicología, Juan Luis? Esa que me comentabas también de Kemka, a la hora que vas corriendo. Debe llegar un momento en el que vas pensando de todo, ¿no? Y no sé si algún momento aplicaste la famosa frase mexicana como de chinga su madre, pero voy a acabar. No, siempre. O sea, imagínate que, o sea, yo fui un corredor de pista, medio fondo, 1500, 5000, 10000. Y bueno, pues en la calle, pues la aventaba de las que hubiera, ¿no? Y solamente tengo 2 registros de abandono. Una en 5000 metros planos y otra en 10,000 metros planos. Okay. De los maratones que he hecho, creo, sin equivocarme, que han sido alrededor de 12 maratones, entre 12 y 13, no he abandonado ninguno. Y es esa coraje de decir, aunque ya no estoy llegando sobre el tiempo que quería o que había pronosticado, al menos la distancia no me va a vencer. Y los 42 kilómetros los voy a cumplir, ¿no? Y voy a cruzar meta. Entonces, esa parte de la psicología, sí, o sea, todo el tiempo se trabaja y te va proyectando para otras cosas. O sea, quieres emprender un negocio, quieres hacerlo de libro, quieres estar atendiendo a un equipo, bueno, pues comprométete y vas a hacerlo de la mejor forma posible y no vas a abandonar esos proyectos. Si los vas a comenzar, pues hasta donde dé. Y si al final no resultó como esperabas, pues puedes cambiar, pero no vas a aventar ahorita algo de manera temporal y echarte para atrás. Me quiero regresar nada más haciendo un paréntesis en una parte muy importante que sé que fue para ti, obviamente por todo profesionalmente lo que representa para ti el atletismo, y entiendo que es tu papá y tu mamá. Tu papá porque me dijiste que fue la persona a la cual en algún momento viste que él salía a trotar y de ahí tomaste la disciplina. Pero curiosamente quien me contabas que te apoyó y te llevaba a tus entrenamientos era tu mamá, ¿no? O sea, sí. Finalmente estuviste acompañado por la familia, sí, para el día de hoy estar aquí con este libro, con todos los récords que conseguiste, tus participaciones. Y lo sigo estando. La verdad es que, bueno, tengo la fortuna de contar todavía con mis padres. Mi padre fue quien llevó el deporte a casa. Él lo hizo de una manera rutinaria y disciplinada desde la época de la secundaria, la preparatoria. Posteriormente siguió con el deporte, combinándolo con su actividad profesional. Él es fotógrafo. Y mi madre, pues como muchas mujeres de esa época, cuidando a los hijos, ¿no? Entonces mi mamá se tenía que dividir entre mi hermano el mayor y una hermana que también tengo. Y el deporte fue como la posibilidad de darnos atención a los 3. Y yo conecté con el atletismo, fue el deporte de casa. Se intentaron por ahí algunas otras disciplinas. Yo simplemente, por ejemplo, para la natación, nomás no pude. Y yo hubiera querido ser incluso ciclista. A mí me gustan las bicis. O sea, yo veo una bici y me gusta muchísimo y le pongo atención y me gusta. Y en algún momento soñé porque había momentos en mi infancia donde veía la Vuelta a México, que bajaba por la México-Cuernavaca y mi papá me llevaba a verlos, ¿no? Entonces, verlos pasar a esas velocidades para mí era algo impresionante.
pero no había posibilidad de tener una bicicleta, al menos no una de esas características. Era más sencillo tener un par de tenis. Entonces eso hizo que yo me perfilara para correr. Pero el deporte fue algo así. Mi mamá me ponía la atención, pero el carácter lo tenía ella y lo sigue teniendo. Entonces creo que ese carácter que yo muestro en las competencias o que llegué a mostrar viene del lado de mi mamá. Mi papá me enseñó muchas otras cosas y hasta el día de hoy, repito, sigo teniendo la fortuna de contar con mis padres y me siguen apoyando. O sea, a pesar de que ahora yo también soy padre de familia, como abuelos y como padres siguen apoyándome mucho. En este tema del apoyo de tus padres, llega un momento en el que tuvieras desde niño algún tipo de crisis que dijeras, mamá, ya no le quiero dar al atletismo, o siempre estuviste tan enfocado al atletismo que... No, fue al revés. El conflicto llegó cuando yo decidí apartarme de la academia, de la escuela, por priorizar el deporte. Okay. O sea, de hacerlo de una manera complementaria en el día a decir, quiero hacerlo 2 veces al día, quiero enfocarme 100% a esto y quiero por el momento poner mis estudios en una pausa. Ahí fue donde hubo crisis, porque muchos entonces sí dijeron, oye, el problema fue que le pusieron el deporte desde niño. Uh-huh. Le dieron la opción de elegir el deporte. Entonces mis papás entraron como que hicimos bien o hicimos mal por darle la oportunidad de hacer esta actividad. ¿Nunca surgió el famoso de qué vas a vivir? Sí, es muy difícil. No, eso fue lo primero. Ajá. Eso fue lo primero. Oye, no, es que no es lo mismo de que estés practicando con los niños a que pienses que de esto vas a vivir. Pero yo en ese momento no lo pensaba. O sea, simplemente no me interesaba el pensar que en algún momento iba a tener que comprar una casa, pagar una tarjeta de crédito, tener hijos y pagarles colegiaturas. O sea, en mi mundo no existía eso. En mi mundo lo único que existía era yo quiero entrenar, descansar, volver a entrenar y competir. Y como que se estrechó tanto mi mente en ese factor que lo demás fue poco importante para mí. En este tiempo que llevas de ya inactividad, por así decirlo, que profesionalmente lo dejaste, ¿no? O olímpicamente. Sí, ya yo renuncié. Uh-huh. Renuncié no públicamente, pero sí de manera interna, que creo que es la que cuenta, uh-huh. Al decir, ya no voy a perseguir un ciclo olímpico. O sea, este año se celebran Juegos Centroamericanos y por primera vez desde el 2002 yo no voy a estar en la selección mexicana. Okay. Pues para mí sí fue ya como el frenar, el decir, sales a entrenar, pero ya no pienses como atleta profesional. Ya pero no te han buscado algunas cadenas de radio y televisión para, justamente se necesitan voces autorizadas para narrar lo que está pasando ahí. Y además sé que parte de tu gusto, además del atletismo, no sé si son los medios de comunicación o la comunicación como tal, pero no te has visto todavía en la posibilidad de... Sí, mira, es que... De platicarnos el deporte olímpico. La verdad es que esto de andar corriendo me ha hecho un catálogo enorme de amistades. Okay. O sea, he conocido gente de todo tipo y en muchos sectores. Y hace 5 años comencé a colaborar, 6 años tal vez ya, con el Maratón de Chicago, con NBC, uh-huh. En donde ellos llevan el broadcast de la transmisión del maratón en español. Entonces Telemundo eligió pues algunas personas y de repente me dijeron, oye, ¿quieres venir a hacerlo? ¿Por qué no? Les gustó mi trabajo, no tanto como un cronista, sino más como un analista. Uh-huh. Y para mí eso me fascina, el poder trasladar el pensamiento de un atleta, de los que están viendo cómo se ejecuta, a un medio de comunicación. Entonces eso se ha repetido año con año y espero que así siga siendo. Y he tenido también la oportunidad de hacer algo para los campeonatos del mundo y también Juegos Olímpicos. En 2016, en los Juegos Olímpicos de Río, estuve trabajando con Canal 11, en donde se hizo un muy buen equipo uh-huh. de trabajo y pues gente muy experimentada. Me llaman de repente, estaba trabajando con ellos hablando de atletismo y sale de que pues al final conseguimos el mejor rating de todos los que tuvieron la señal. Entonces eso fue algo muy positivo. Me gusta muchísimo. Creo que puede ser una alternativa para seguir ligado a esto y he intentado hacer más cosas respecto al mensaje deportivo. Pero tampoco es que ya no quiera correr. O sea, el pasado lunes fue el maratón de Boston y lo corrí.
y fui el mejor mexicano, que también eso no sé si sea algo bueno o malo. O sea, si alguien de 43 años está siendo el mejor mexicano con 2:24, yo creo que es una señal de alerta. Para mí, pues es padrísimo el salir y decir, pues yo hice mi carrera y me coloqué el mejor mexicano. Tú no eres el responsable de tener las cualidades que puedas tener. O el retraso. Bueno, ese tema para mí es importante que me lo platiques, porque sin quitarte el mérito, lo que tú estás tomando como una referencia, creo yo que hoy nos está pasando con tanta red social en el cual aplaudimos más un video que nos saque una carcajada, que nos lleve a la reflexión. De hecho, las reflexiones yo me he dado cuenta que duelen en Facebook. Nadie las quiere ver. O sea, todos queremos ver un video en el cual es consúmase y vámonos al siguiente. Y hoy está quedando un vacío en el cual yo digo, a lo mejor en 10 años ya no vamos a tener doctores. La gente está más preocupada en monetizar en redes sociales. Por ejemplo, yo esto lo hago por un entretenimiento. Yo en Spotify no monetizo y podría estar así siempre y cuando mi gusto o mi ego me permita que otras voces, otros oídos escuchen nuestras voces y compartir experiencias. Pero este tema que tocas es muy sensible, es de reflexión para el deporte mexicano, ¿no? Pero dices, no vamos a tener doctores, pues no vamos a tener ni lo más básico. O sea, porque hoy en día cualquier cosa que represente un esfuerzo te invita a ir y buscar el tema en una red social y hasta para cambiar una llanta. Pero hoy las generaciones también se quiebran. No pueden tener un fracaso porque ya sienten que la vida ya no vale. De eso es creo que algo que hay que poner mucha atención. Abrimos esta conversación haciendo un cálculo de cuántos kilómetros he corrido a lo largo de 30 años. Pero hoy en día un aparato de estos nos da el cálculo de los minutos que pasamos en la pantalla al final de la semana. Exacto. Es aterrador. O sea, cuando te das cuenta que estás pasando 4 o 5 horas al día frente a una pantalla y que de eso honestamente fue tiempo perdido, pues si lo empiezas a multiplicar en los últimos años has dejado una gran cantidad de tu vida en muchas cosas basura. Entonces hay que poner mucha atención en esos aspectos. Y creo que, pues sí, así como llegó la tecnología para favorecer muchas cosas, también hay que tener precaución de dónde depositamos nuestro tiempo y nuestra atención. Un atleta como tú, ¿en qué deposita su fe, Wallace? En algo superior, invariablemente. O sea, yo no sé si se llame Dios, Cristo, Alá, no lo sé. Lo único que sé es que hay algo superior que existe, que no lo podemos ver ni tocar, pero lo podemos sentir. Y en eso deposito mi fe, en que sí hay un orden divino, que existe el bien y existe el mal, que existe la noche y que existe el día. Para mí eso es. Oye, te voy a hacer es una especie de dinámica que siempre hago con los invitados y me daría mucho gusto que también me comentes lo primero que se te venga a la mente. No es tampoco así como una carrera de 100 metros, pero sí me ha gustado conocer la parte humana porque siempre conozco al deportista, al artista en el clímax de la canción, de cuando gana la medalla, pero pocas veces, y hoy nos estás permitiendo entender al deportista, a ese triunfador, que dices, es que no son 10 segundos los que corrí, fueron 20 años, 15 de preparación para esos 10 segundos. Entonces me gustaría que una persona como tú, que has estado representando a México, me digas justamente qué significa, cómo defines México para ti en una palabra. Mi casa. 5,000 metros. Reto. Miedo. Normal. Tokio. Belleza. Juventud. Un recuerdo. Retiro. Necesario. Familia. Todo. Meta. Cumplimiento. Y el más importante, Juan Luis Barrios. Humano. Bueno, pues con eso ya nos das oportunidad de conocerte un poco más. Y además, creo, hay un tema que no quiero que se me pase. Creo que también estás haciendo conferencias, ¿verdad? Me platicabas un poquito. Sí, es parte de esto. ¿Y tocas este tipo de temas desde el humano, del deporte? Pues es que depende mucho del ambiente de las personas. Y es que, te digo, a través del deporte me ha tocado estar en muchos sitios y conocer a distintas personas. No es lo mismo un foro universitario que a lo mejor un equipo de atletismo de mayores o de juveniles.
Entonces, dependiendo lo que se tenga que abordar en temas, pero es parte también de la comunicación y a mí me gusta porque nos ha tocado con la presentación del libro sitios o auditorios con 300 personas en una facultad o el auditorio de la Universidad en Zacatecas. Y de repente pues te tienes que poner a ese nivel y vienen preguntas fuertes y preguntas muy, muy sólidas, ¿no? Universitarios que obviamente reflexionan acerca de cómo ven el mundo. Y también nos ha tocado sitios donde las personas ven el deporte como una actividad de goce, de placer y que el nivel va mucho más aterrizado hacia el lado de experiencia complementaria. Entonces, yo lo único que les trato de decir, yo intenté esto, lo gocé muchísimo, me fascinó ser representante nacional, lo volvería a hacer si tuviera otra vez 15, 16 años, lo volvería a apostar todo por el deporte, pero no necesito tener otra vez esa edad. Hoy vienen jóvenes a practicar conmigo, depositan su confianza, vienen con el proceso para estrenarlo, para poder ir aprendiendo día con día. Tengo a mis 2 hijos, tengo una familia, tengo a mis amigos. Creo que me está tocando una época muy bonita de mi vida y quiero aprovecharla. ¿Hay algo que te haya quitado el deporte? Sí, claro, sí. Me quitó el alcohol, me quitó los vicios, me dio otro tipo de vicios. Soy adicto al deporte, pero me quitó la posibilidad de consumir alcohol, de consumir tabaco, de consumir sustancias prohibidas o que lograran transgredir mi cuerpo y mi mente. Fueron restricciones muy marcadas que gracias a Dios no llegaron a mí. Creo que te hace falta una carrera, que es la más importante. Tú me dices si a esa le vas a entrar, si te estás preparando, porque también creo que es algo de lo que entendí pudiera ser uno de tus próximos logros, ¿no? Depende de la preparación que le quieras dar y si la quieres correr, que sería la carrera para ser titular de la CONADE. ¿Te interesa? Híjole, no, ese título está muy alto. También estaba alto Tokio, ¿no? Beijing y Londres. Sí, ¿no? Claro. Bueno, Tokio corrí mi mejor marca del maratón y se va a quedar ahí así de alto, ¿no? Sí, pero me interesaría más enfocarme a mi deporte. Creo que mi perspectiva está en el atletismo y si yo puedo sumarle al atletismo lo voy a hacer. Me gustaría sumarme al esfuerzo que está haciendo esta nueva federación después de un periodo de casi 20 años. Se están haciendo cosas distintas. Vamos a comenzar a sumar ahí y si en algún momento me toca la posibilidad de presentar algún proyecto que sea sólido y que venga con la intención de que más gente crea en él, pues por supuesto que no le voy a dar la espalda. Pero por el momento se está trabajando para que desde mi experiencia se le pueda sumar y ya veremos qué pasa. Hace algunos años yo veía muy lejos mi retiro. Hoy ya llegó. Y ya lo estoy viviendo, el retiro profesional. Ahora quiero hacer otras cosas y si se da la oportunidad, por supuesto que no le daría la espalda. ¿Dónde crees que pudieras ayudar más? Como por ejemplo ser presidente de la Federación de Atletismo del país o tener una curula a lo mejor como diputado o senador. Fíjate que no, yo lo veo más como un enlace entre los deportistas mexicanos y la Federación Internacional. El poder darle salida al talento mexicano, llevarlos a otras competencias, el ser ese representante o ese enlace de nuevos atletas mexicanos que quieran estar participando en eventos internacionales. El tener pues una oportunidad dentro de la Federación Mexicana de Atletismo, que hoy se llama Mundo de Atletismo en México, también me llama mucho la atención. Y la política pública en torno al deporte es algo que me falta entender, es algo que me falta comprender y también me faltaría el tener ese contacto de ver hasta dónde se puede trabajar. La iniciativa privada siempre me ha ayudado o siempre me ayudó en mi carrera deportiva y creo que ahorita los lazos pueden dar por ahí. Perfecto. Siempre que vienen nuestros invitados, y te agradezco muchísimo además a ti, tanto a mi amigo Pepe Ávila, que me dio la oportunidad de hacer este conecte contigo, Juan Luis. Siempre le pregunto a mis invitados, es con lo que cierro, si hay alguna pregunta que no te hice que te gustaría preguntarte a ti mismo y contestarla tú.
Pues la verdad es que la conversación me gustó mucho, pero ¿qué tal saber si va a haber algo más en este año, alguna competencia que me llama la atención? Y te voy a decir sí, o hay algo que quiera cumplir. Y es regresar al Campeonato Mundial Máster. Hace 2 años lo competí, en 2024. Gané los 5,000 metros en el Campeonato Mundial, así que puedo presumir de ser campeón mundial Máster. ¿Cuál fue la sede? En Gotemburgo. Okay. Y me gustaría regresar, me gustaría volverme a poner los spikes, porque esa alma de ser atleta nunca se va, y tú lo dijiste en un inicio, nunca se deja de ser atleta. No sé si esté bien dicho ser exatleta olímpico o sigue siendo olímpico toda la vida. Yo creo que sigue siendo olímpico toda la vida, ¿no? Finalmente es... Pero no sé hasta qué punto de forma mental también uno deba decir, bueno, fui y ahora soy otra cosa. Entonces, para no entrar en esa grieta, me gustaría ir a competir contra los de mi edad, contra los de ya 44, 45 años al Campeonato Mundial, y hacerlo como siempre se hizo, con la pura intención de ver hasta dónde sale la liga, ¿no? Hasta dónde se estira, volverse a poner unos spikes. Así que por eso existe el Campeonato Mundial Juvenil, existe el abierto y hoy también el máster. Entonces, ¿por qué no regresar a algo así? ¿Hasta cuántos años te ves corriendo? Entendiendo que esa es tu pasión, ¿no? Yo creo que hasta que las rodillas fallen o el corazón falle. Y lo digo así porque... a ver si no nos extendemos más en esto, pero no te preocupes. El músculo del corazón, y ayer justamente, que fue el motivo por el cual vine el motivo principal por el cual estoy aquí en Baja California Sur, fue la cena gala de la Fundación Corazón de Niño. Pero lo que muchos no saben es que por la mañana yo me fui a hacer estudios después del maratón de Boston a las 72 horas para ver cómo estaba la química sanguínea y cómo también el corazón, un electrocardiograma. Y lo primero que salió en el electrocardiograma es: tienes por ahí unas arritmias y hay que ver se recomienda ver a un cardiólogo, a un especialista, y aparte de que tu frecuencia cardíaca está por debajo de 45. Y me dice la persona que lo ejecuta: ¿te sientes bien? Yo me siento fenomenal. Tengo que entender, o muchos también tienen que saber, que el corazón es un músculo y que lo he sometido a un ejercicio brutal durante los últimos 30 años. Entonces es normal tener ese tipo de cosas. Pero también sé que va a llegar el punto en el que me va a empezar a cobrar factura. O sea, así como hubo desgarros, así como hubo contracturas, así como hubo esguinces en otras partes del cuerpo, el corazón va a reclamar el haber estado trabajando a marchas forzadas. Entonces, eso puede ocurrirme a los 60, a los 70, tal vez más grande, no lo sé, pero hay que estar preparado para eso. O sea, en este momento mi cuerpo ha aguantado, pero tampoco se puede abusar. ¿Físicamente cómo te sientes? Me siento bien, me siento como alguien de 40. O sea, ¿y mentalmente? Ahí sí soy un poquito más inestable. Hay días que de repente ¿te sientes de 20? A veces me siento de 20 o a veces hago locuras que no debería de hacer, ¿no? Entonces eso desde chico. Fui mucho más inestable mentalmente que física, pero no, me siento bien y ¿sabes qué? Me siento contento de hoy poder tener la oportunidad de platicar, de escuchar, de tener un consejo y de también tener otro horizonte, porque durante muchos años era entrena, compite. Vuelves a entrenar, compite. Y ese era mi mundo. O sea, yo corrí el campeonato nacional en Los Cabos hace cerca de 15 años. Y corrí una marca de 3:38 en el 1500 sin placa de carbono, que hoy ya es una parte de la tecnología que se está utilizando naturalmente cada competencia. Pues no me di la oportunidad de salir a comer con mi familia, no me di la oportunidad de ir a ver una playa. O sea, yo llegué al hotel, del aeropuerto al hotel, del hotel a la pista, correr, cumplir con el objetivo y regresarme a casa. Hoy podemos caminar por el malecón, podemos ver algo de interés de la ciudad, podemos ir a tomar un rico café. Esa parte creo que es lo que ahorita me está llenando y estoy disfrutando mucho. Así fue también en Boston y así van a seguir siendo las siguientes competencias. Es verle con otro panorama. Y obviamente sí, toda la experiencia adquirida es aventarla a las nuevas generaciones, pero creo que es válido, creo que es muy válido el decir ahora voy a tener el tiempo para todo lo que no pude hacer anteriormente.
Finalmente lo que me comentas es tan humano como ser inestable. Todos somos inestables mentalmente porque de repente vas a una playa y si ves la posibilidad de aventarte del tobogán o del muelle, lo vas a hacer, y eso también es una inestabilidad porque dices, oye, ya no tienes la edad como para irte a aventar de allá, ¿no? Por los riesgos, pero uno no deja de ser joven en la mente. Hablando de eso, se lo he preguntado a mis invitados y se me estaba pasando preguntártelo a ti. Si Juan Luis Barrios en este momento tiene la posibilidad de visitar a Juan Luis Barrios de esos 9, 10 años, ¿qué le dirías? ¿Qué te dirías a ti mismo en ese viaje al pasado que hoy tienes como experiencia y que dices, morro, esto es necesario que lo sepas? Que no se angustie, que no se preocupe, que le dé y que disfrute de la vida. Que a veces esas restricciones que se va a querer dar o que se va a limitar, al final no iban a cambiar el resultado. Que disfrute de la vida, porque créeme, o sea, en aquella época mucho yo dije, no, es que esto no me conviene porque más adelante seguramente voy a tener broncas, ¿no? Las desveladas o eso. Sí, por supuesto que cuidarse es lo elemental para el atleta de alto rendimiento, pero yo a veces exageraba en la disciplina. Fuiste muy estricto contigo. Y lo sigo siendo. Para quienes han estado en la casa, no hay medallas colgadas. No hay nada de los eventos de Juegos Olímpicos, Panamericanos. No existe en mi casa eso, porque para mí no representa o nunca representó la necesidad de exhibirlos. Y en la casa no se ve eso. Entonces creo que nunca me di la oportunidad de celebrar un resultado, pero siempre me achaqué el que no cumplía. Pero el cajón del ego entonces lo tienes muy cerrado. O sea, no existe en la casa. Okay. No existe, ni siquiera lo tenemos en la casa. ¿Y qué has hecho con todos los reconocimientos, medallas? Se han ido a donaciones, se han perdido entre préstamos de amigos y entre la casa de mi mamá. Ella es la que conserva mucho de eso, pero en la casa no hay. Y ahora me doy cuenta porque, por ejemplo, cuando mi hija estaba chica, en la clase le preguntaban a sus compañeros, ¿tu papá qué se dedica? Y tu papá, tu mamá y todo, ¿no? Y entonces pues escuchabas que había médicos, arquitectos, pilotos, no sé, en el cuarto. Y le digo a mi hija, ¿y a ti te preguntaron? Sí. ¿Y tú qué dijiste? Y dice, no, pues yo nada más les dije que tú sales, corres y te regresas a la casa a descansar. Dije, no, hija, pero es que ese es mi trabajo. Y entonces ahí me di cuenta que ella veía mi trabajo como que nada más salgo y corro y regreso, ¿no? Pero porque ella pues nunca vio nada referente a esa recompensa de hacer un primer lugar o un campeón panamericano. Sí, no fuiste el primero en ventas, el primero. Exacto. Entonces ahora mi hijo, el más chico, dice cuando ve la portada del libro o los libros en la mesa que estoy ahí dedicándolos, dice, ¿estás escribiendo el cuento de Juan Luis Barrios? Y le digo, sí, hijo, es el cuento de Juan Luis, ¿no? O sea, él lo ve como una historia de fantasía. Pues mi hijo tiene 6 años. Pero entonces sí, o sea, creo que fui muy severo conmigo y creo que yo le diría a ese niño, disfruta más, o sea, sonríe más, haz más amigos, relájate. Al final las cosas van a salir y si no salen, las sacamos, dice por ahí, ¿no? Oye, y a los padres de familia, ¿qué consejo les darías? Porque hemos visto muchos padres de familia que el deporte se lo toman tan en serio cuando sus hijos lo practican que dices, ojalá ya sí te lo hubieras tomado tú también, sí, ¿no? Pero hoy vemos que queremos padres de familia. Yo fui muy estricto también con mis hijos en quererlos involucrar en el deporte, porque la mejor parte de mi frustración fue que yo no llegué a ser ese deportista que quería y a veces le exigía demasiado a mis hijos. Tú que fuiste y sigues siendo un atleta de alto rendimiento, pero de que estuviste en competencias internacionales, ¿qué consejos nos podrías dar a los padres de familia justamente cuando queremos que nuestros hijos se dediquen a eso, pero llevarlos de una forma sana, armónica? Mira, número uno, hay que entender que hay que separar la pasión de la vocación. Okay. Porque no muchas veces vamos a tener las características para lo que nos gusta. Y como padres a veces queremos perfilar a nuestros hijos sobre nuestros propios gustos personales, ¿no? Y hay quienes sí adoptan lo mismo y tienen la genética para destacarse y qué bien. Pero son los menos. Honestamente, ocurre mucho de eso, ¿no? Y si tienen las características y si tienen la mentalidad, aún así va a ser difícil que cumplan al 100% porque pues, ellos son prestados. O sea,
ellos tienen su propia vida y lo van a tener que experimentar y lo van a tener que vivir a como les venga llegando. Y si al final no les gusta el deporte y si al final eso, pues en algo los tenemos que apoyar, pero no puede ser una condicionante de nuestro amor para nuestros hijos. Eso no debe de ser. Créeme, a mí también me cuesta trabajo. De repente, pues yo quisiera que corrieran y yo quisiera verlos en donde yo estuve compitiendo, pero también caigo en cuenta si digo, yo me perdí muchas cosas. Me perdí mi infancia para empezar. No fue una infancia normal. Yo no sé si quiero dejar de ver a mi hijo jugar con sus cochecitos y con sus juguetitos por irse a correr. No lo sé. O sea, porque yo sé que yo en algún momento guardé esos juguetes y nunca más los volví a tocar. Entonces, creo que hay que respetar las etapas de cada uno y cada quien tiene su llamado. Y si ellos sienten esa vocación, entonces dejarlos ser libres. Justamente era lo que te voy a preguntar. Entonces, ¿le vas a dejar la pista libre para que ellos te vayan guiando como padre hacia dónde es el fortalecimiento de su actividad? Sí, mi hija, por ejemplo, de repente dijo que quiero correr y de repente no, ya quería nadar y ahorita ya es el gusanito del triatlón. Yo del triatlón no sé mucho, o sea, sé que son 3 deportes, natación, carrera y ciclismo. Hija, pues hay que buscar al mejor entrenador de triatlón porque yo no te puedo ayudar ahí. O sea, yo te puedo ayudar en carrera, pero yo no te puedo ayudar en triatlón. Entonces hay que buscar quién puede ser el bueno para eso, ¿no? Y mi hijo, ahorita le pregunto, ¿qué te gusta? Y me dice todo. O sea, a mí me gusta todo. Entonces, dije, perfecto, o sea, hay que darle y ¿por qué no ayudarlos a encontrar su vocación? Exacto. Oye, Juan Luis, pues agradezco muchísimo la oportunidad de que hayas estado aquí en la cabina. Yo te lo doy en una experiencia personal. Me he dado cuenta que también entrevistar a personas como tú que han dejado una huella, no solamente en el deporte, sino en la historia de México, es difícil. Siempre traen agenda limitada. Justamente hoy me hablas de que pues ya la mayor parte de tu tiempo es preferentemente con tu familia por todo el tiempo que a lo mejor no lo disfrutaste para ti, para ellos. Y para mí sí me da mucho gusto que me des la oportunidad de platicar contigo. Espero que mucha gente pueda ver esta entrevista, escucharla, y que podamos entender más al deportista, ¿no? Justamente por estos procesos que se llevan, en el cual pues el deportista finalmente no es la medalla, son los años de preparación para lograr un espacio, para representar a México, que yo creo que hoy es lo más difícil, como bien comentas, esa línea generacional o esa brecha generacional que está quedando bastante hueca. Ojalá que también el deporte siga siendo pues una prioridad para todos los gobiernos, para nosotros mismos principalmente, ¿no? Y te agradezco muchísimo. Sé que hoy traías la tarea de estar con corazón de niño y además de disfrutar con tu familia aquí en Baja California Sur. Espero que en otro momento nos puedas dar a lo mejor un segundo tomo, ¿no? De una segunda historia de este sueño olímpico. Lo vamos a preparar. No sé si va a salir bajo el título Sueño Olímpico 2. Yo propuse la de Pesadilla Olímpica porque ya tuvimos el sueño, ahora queremos la Pesadilla Olímpica, ¿no? Pero, o el déjà vu, tal vez. Pero no sabemos. Yo creo que sí va a llegar, sí se está preparando. Jorge, bueno, el coautor, ha estado insistiendo en ir preparando ya. Y los números de ventas son muy positivos, ¿no? Eso es. Yo lo que le he dicho es, vamos a tratar de llevarlo a los 10,000 ejemplares vendidos y cuando tengamos esa etiqueta bestseller, entonces ya sería tiempo de lanzar el otro. Pero considerando que se llevan cerca de 2 años de armado, el siguiente, creo que ya estamos en un periodo para prepararlo. Vamos a estar visitándonos más. Te agradezco el tiempo y obviamente pues a todas las personas que nos han dado esta bienvenida aquí a Baja California Sur, a La Paz, te hacen sentir realmente eso, bienvenido y disfrutando de todo en general. Así que estoy seguro que nos vamos a ver más seguido y ojalá que no nada más sea por el libro o las carreras, sino que podamos encontrar puntos de reunión diversos y que disfrutemos de más actividades. Así es, y te deseo muchísimo éxito con este libro. Las personas que nos están viendo en este momento saben que perfectamente lo pueden encontrar por las plataformas. Ahí está el libro de Juan Luis Barrios, Sueño Olímpico, para que ustedes también lo adquieran a través de las plataformas. Está en Amazon, está también en Mercado Libre. Así es. ¿Y cómo se llama esa aplicación en la cual Kindle? En Kindle pueden hacer la descarga electrónica y Amazon y las tiendas, las librerías regulares también, pues obviamente si lo compran en alguna librería, pues que tenga entrega a domicilio por paquetería, les puede llegar. Y vamos a dejar algunos en las oficinas de Corazón de Niño.
Entonces ahí también lo pueden encontrar. Ahí va a estar a la venta entonces. Sí. Y además, acuérdense que se decidió por parte de Juan Luis, es una parte de esta venta, es un apoyo para Corazón de Niño, ¿verdad? Sí, un porcentaje de la venta de cada libro se va directamente para la fundación. Perfecto. Pues muchísimas gracias a las personas que nos acompañaron en este cuarto episodio ya del Show de las Voces. Es para mí una gran tarea tener la oportunidad de que el Show de las Voces sea diverso. Justamente no sería el Show de las Voces si solamente fueran voces políticas. Hoy estuvo con nosotros un deportista que tiene muchísimo que contar. Seguramente esta plática va a dar para otras más episodios. Y más adelante vamos a seguir involucrando a más voces. Miren, cuando les digo que el Show de las Voces es porque todos tenemos algo que contar, es porque justamente aquí caben todas las historias que hay y yo lo invito para que usted también se sume con nosotros y nos siga visitando a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Spotify y también en YouTube. Así que también es muy importante el tema de que nos ayude a compartir este episodio. Sí lo digo de una manera muy genuina. Nuestra intención, por lo menos en este momento, no es el tema de la monetización. El tema es que a través de este espacio la gente cree conciencia. Yo creo que el dinero es muy necesario para cumplir muchos sueños, pero también es muy necesario llevar temas propositivos, experiencias de vida como las que hoy Juan Luis nos ha platicado aquí. Muchísimas gracias. Gracias como siempre a Mircha Carlos que están en los controles y por supuesto a usted que nos acompañó en este cuarto episodio ya. Nos vemos la próxima semana. Con permiso.